¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos al canal 24 Horas. Continuamos la revisión de las noticias. Una de las informaciones más relevantes de la jornada comenzó a conocerse durante la tarde de ayer, tarde-noche, con arresto domiciliario nocturno. Quedó Jorge Valdivia. Esto luego de la decisión de la Corte Suprema que revocó la cautelar de prisión preventiva, por lo que abandonó la cárcel de Rancagua durante horas de la madrugada. El exfutbolista está cumpliendo arresto domiciliario nocturno en la casa de su ex esposa en la comuna de Barnechea. Entiendo que todavía es la esposa, pero bueno, es parte por supuesto de otras situaciones que han envuelto a Jorge Valdivia. Estamos con Paula Vial, su abogada defensora. Primero que nada, Paula, buenas tardes y gracias por estar junto a nosotros acá en el canal 24. Gracias a ustedes por la invitación. Le pregunto por quizás puede que sea lo menos relevante, pero que también fue muy llamativo, esta espera que se produce durante la jornada de ayer, que precisamente en las imágenes se da cuenta, ¿no? Un Jorge Valdivia que tiene que esperar para que se cumpla esta orden de la Corte Suprema. Entiendo que por dos razones: documentos que no llegaban de la Corte y una situación que había dentro del penal de inseguridad. ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué ocurrió en esa situación? Mira, la cuestión interna yo creo que no fue relevante. O quizás pudo haber tenido algún efecto, pero desde luego no en la cantidad de tiempo que demoró, sino que desafortunadamente no había llegado la instrucción, la orden, la resolución desde el tribunal, que básicamente se había demorado en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y en consecuencia no era posible a Gendarmería liberarlo por mucho que tuviera la sentencia. ¿Era un tema administrativo? Era un tema administrativo, sí. Sí, porque esta situación... De hecho, tuvimos que interponer un amparo telefónico con la jueza de turno del cuarto de garantía, precisamente para que ella fue un 7 muy diligente. Y finalmente terminó ordenándolo. Y lo que pasó justamente en eso, telefónico, que es como aceleren este proceso, ¿qué? Lo que ocurre es que cada vez que hay una privación ilegal, injusta, inadecuada de libertad, existen distintas herramientas para poder poner término a esta situación. La principal es justamente la que ejercimos en todo este último tiempo, desde las 5 semanas que estuvo privado de libertad Jorge y que se resolvió ayer en la Corte Suprema. Pero puntualmente en este caso, dado que no se había hecho efectiva una orden inmediata de libertad, ¿no es cierto? Y había razones, digamos, para aquello, administrativas, como tú bien dices, pero que debían resolverse, utilizamos esa herramienta. Y de hecho nos volvimos a Santiago porque ya finalmente parecía que no iba a ocurrir durante la noche, pero como digo, la jueza de turno fue muy proactiva, muy ágil en su tramitación, diligente, sí, se me lleva la palabra, y finalmente entonces ella dictó la resolución directamente para con Gendarmería. Paula, vamos a entrar en el caso y en lo que significa esta revocación de la Corte Suprema, pero ¿en qué estado se encuentra usted con Jorge Valdivia? Porque la verdad es que es una situación bien poco común. Él, desde que comienza toda esta serie de acusaciones judiciales en su contra, que son 2 al menos. Bueno, hay una anterior por violencia, pero, sí, vinculada, pero también existe, ¿no? Pero lo más fuerte han sido estas 2 acusaciones de violación. Él ha sido bien reacio a dar entrevistas o a exponerse a los medios, y aquí estuvo expuesto durante largos minutos, sentado en la calle, sobre un tronco, entiendo, bien expuesto. ¿Qué pasó? Una descoordinación, porque aparte del tema administrativo ya lo entiendo y ha quedado claro, pero no había quien lo fuera a buscar. Ustedes no se enteraron en el momento exacto en que él iba a quedar en libertad. ¿Qué pasó allí? Mira, yo creo que ¿Y en qué estado también lo encuentra? 2 cuestiones relevantes. Uno, que se produce esta demora, como digo, y la resolución de la jueza de garantía que permitió que se materializara su salida, que era en realidad lo que correspondía, pero llegó cuando nosotros ya íbamos casi llegando a Santiago de vuelta, pensando que ya no se iba a producir durante esa noche, y por lo tanto tuvimos que volver, y eso obviamente demoró. Y también, desafortunadamente, porque bueno, como en toda institución siempre hay algunas personas más descriteriadas, en fin, quien estaba a cargo conversó conmigo, yo le señalé que estaba por llegar, ¿no es cierto? Y decidió igualmente sacarlo a pesar de que estaba la prensa, lo que nos parecía completamente inadecuado. ¿En qué estado estaba él? Porque se le ve muy afectado emocionalmente. No, él estaba muy emocionado, estaba feliz obviamente, pero todo en un marco, en un contexto en donde estas noticias que son muy positivas
redunda o dice en relación, ¿no es cierto?, con un escenario completamente indeseado. La investigación sigue y por lo tanto obviamente sigue existiendo preocupación y además lo de anoche, claro, uno sale de la cárcel como lo ideal es salir, tomar el auto tomar e sus irse. cosas e irse. Bueno, no fue así, pero todo concluyó bien. Paula, ¿por qué razón, solo desde el punto de vista del procedimiento, las razones personales, aquí me parece que no es el espacio para hablar de aquello, pero ¿por qué se cambia el lugar del arresto domiciliario? No es el departamento donde estaba antes y es en la casa que entiendo es de su ex señora, aunque parece que todavía es la señora, pero además con quien él ha tenido enfrentamientos judiciales. Entonces es una situación que puede, desde el punto de vista estrictamente legal, ser poco comprensible. Sí. Insisto, sin entrar en la dinámica interna de ellos. ¿Por qué? Que por lo demás no podría hacerlo porque por supuesto, yo soy su abogada, no tengo conocimiento de ello. ¿Por qué se cambia el lugar del arresto domiciliario y lo está cumpliendo en la casa? Mira, por ahora parecía lo más adecuado. El departamento en el que él había estado viviendo lo devolvieron en un arriendo al que se le puso término y ahí viven sus hijos. Hay una situación, creo yo... ¿Es una decisión de él? Es una decisión de él que, por supuesto, permitió su exmujer y bueno, es una familia, entonces creo que era... no lo he conversado con detalle, así que, y creo, como tú bien dices, ¿no es cierto?, que es una decisión muy personal, que tiene que ver con la dinámica de ello, pero la familia ha sido el apoyo fundamental de Jorge. Entrando en la medida, los abogados de las dos víctimas, uno de ellos ha sido bien crítico a propósito de esta decisión de la Corte y nos gustaría que usted, Paula, nos pudiera explicar las razones que tiene la Corte para acoger este recurso. Entiendo que tiene que ver con un error en las muestras toxicológicas, pero el abogado dice, incluso si hay un error en la toma de muestras, no deja de ser un peligro para la sociedad, que es el argumento que tiene la Corte de Apelaciones cuando decide que vuelva a la prisión preventiva. Yo no sé lo que dijo el abogado querellante, pero... Se lo sinteticé en esa frase. Él dice ya. No deja de ser un riesgo para la sociedad por el hecho de que haya un error en las muestras. Bueno, no es el parecer de la Corte Suprema, afortunadamente del más alto tribunal del país, por unanimidad, sus 5 integrantes, ¿no es cierto?, consideraron que no se daba esa circunstancia y que, por el contrario, el fallo de la Corte de Apelaciones que había ordenado la prisión preventiva era el que en realidad era inadecuado, que tenía una serie de errores, que no consideraba lo que era fundamental, ¿no es cierto?, por la muy buena resolución del juez de garantía que había estado en estas 3 jornadas, 10 horas, ¿no es cierto?, observando toda la evidencia y los argumentos de todos los intervinientes, que no correspondía a la prisión preventiva. Considera la Corte Suprema que no se daban los supuestos, que estos errores son fundamentales en términos de que la Corte de Apelaciones no consideró los antecedentes, los argumentos, la evidencia presentada por la defensa. Dice la abundante cantidad, ¿no es cierto?, de prueba, de videos que contrastaban con las declaraciones, en donde como yo he dicho, hay una gran disonancia entre lo que señalan en sus declaraciones y lo que se puede observar en el tiempo inmediatamente anterior. Efectivamente hay además un error de atribución de varios antecedentes, por ejemplo, del tema del toxicológico, que es de una de las denunciantes para la otra, pero que tiene mucha importancia. Disculpe, primero, Paula, porque no entramos al fondo del toxicológico. Pero disculpe, ¿eso significa que efectivamente había presencia de algún tipo de fármaco, de droga, de sustancia en una de las víctimas y se le atribuye a otra erróneamente? Mira, eso no se discutió el día de ayer. Es la Corte de Apelaciones la que hace esa lectura, que es una lectura en todo caso errada. El toxicológico de la primera denunciante lo que dice es que efectivamente existe presencia de distintas sustancias, pero nosotros hemos analizado profundamente ese toxicológico y básicamente la conclusión es que respecto de aquellas que según la Corte contribuían a su entendimiento del hecho, ¿no es cierto?, esto de que se encontraba privada de sentido, en absoluto podrían haber tenido efectos en la conducta o en el estado de la denunciante porque habían sido consumidas al menos 72 horas antes del examen, es decir, al menos 2 días antes del encuentro con Jorge Valdivia. ¿Sobre la inhibición de la voluntad no estaría...? Ninguno, absolutamente ninguno, pero como te digo, ayer eso no fue materia de discusión en la Corte, porque el punto más relevante era que
La Corte de Apelaciones interpreta, atribuye este toxicológico a la denunciante equivocada y señala que podría haber tenido algún efecto. Lo que obviamente cambia la situación factual, cambia los hechos y por lo tanto cualquier interpretación que la Corte pueda hacer de esos hechos es una interpretación errada y en consecuencia la conclusión de que a esos hechos le corresponde prisión preventiva es completamente inadecuada. Paula, así como cuando la Corte de Apelaciones decide que él vuelva a la prisión preventiva, ustedes decían esto no es un juicio previo de culpabilidad, acá no se está hablando de si es inocente o culpable, solamente una medida cautelar. El hecho de que la Corte Suprema, aunque sea un tribunal de la máxima relevancia, dictamine lo contrario, tampoco señala que Jorge Valdivia es inocente. Desde el punto de vista de la culpabilidad o inocencia, él sigue estando en las mismas condiciones. Es una persona a la cual se le han imputado 2 delitos graves y solamente está cumpliendo una cautelar distinta. Es una persona que, como todos quienes estamos en situación de no haber sido aún condenados, es una persona inocente. El punto de partida de todo imputado, de toda persona, de todo ciudadano, ¿no es cierto?, es el de la inocencia. Y es de cargo del Ministerio Público o de los acusadores particulares el acreditar las afirmaciones que ellos están haciendo. Lo que casi invariablemente los tribunales han ido diciendo al observar la evidencia que existe hasta el momento es que no ha sido posible para el Ministerio Público acreditar aquello y que los únicos que consideraron que eso ocurría, que era básicamente la Corte de Apelaciones de Santiago, esta primera sala con esta integración en particular, la misma sala antes con otra integración, había votado, digamos, había resuelto no dar lugar a la prisión preventiva y entender que el delito no existía. Bueno, esta integración son los únicos que interpretan, y porque lo hacen erradamente, ¿no es cierto?, que la evidencia que existía permitía considerar que había privación de sentido y por lo tanto que podía configurarse el delito. El resto de la judicatura, incluyendo los 5 ministros de la Suprema, en la forma en que, no lo dicen así, pero en la forma en que resuelven respecto de esa resolución, entienden que lo que corresponde hasta ahora, ¿no es cierto?, es mantener esa calidad de inocencia y nosotros creemos que eso se va a mantener en todo caso hasta el fin del juicio. Al margen de aquello, tanto el Ministerio Público como la Corte de Apelaciones en su momento estimaron que aquí había una suerte de patrón de conducta. Y le quiero preguntar por aquello porque efectivamente es muy llamativo y el relato que hacen las víctimas y lo que dice el Ministerio Público, que aquí hay una suerte de modus operandi. Contactar personas a través de redes sociales, usted se ha referido a aquello ya en alguna oportunidad, pero para concretar un encuentro casual de carácter sexual con ingesta de alcohol y después 2 personas distintas que no se conocen entre sí, porque no son personas que se conocen entre sí, de acuerdo al Ministerio Público, no tendrían además ningún tipo de ventaja obtenida producto de hacer una denuncia de estas características, ni económica, ni reputacional, ni nada, que no tienen ningún conocimiento entre sí, que no conocen a la víctima previamente, que no tienen una relación, terminan denunciándolo por una situación muy parecida, una en relación a la otra. Un encuentro concertado a través de redes, un contacto en un restaurante o en un pub, luego en un departamento o en el otro, ingesta de alcohol de manera bastante profusa y las 2 víctimas señalando no recordar bien lo que había pasado y después diciendo haber sido de alguna manera no tener su plena conciencia para consentir un acto sexual. Claro, hay pero un patrón de conducta detrás, pero ese es el patrón de conducta que el Ministerio Público expone. Sí, exacto. Y ese es el problema. Ese patrón de conducta que no hace es tal. Perdón, y que las denunciantes señalan. No es tal, está lleno de matices, errores, cuestionamientos, porque la mayoría de las cosas que mencionaste, que es un muy buen resumen de lo que el Ministerio Público y los querellantes han señalado como un supuesto patrón de conducta, no es corroborado, ¿no es cierto?, por la evidencia. Las cosas ¿Pero puede fueron decir en qué muy sentido? distintas. Porque las Sí, conoce lo por puedo redes, decir. las conoce por redes, sí. Ya, como ¿No? el 90% de la población. Perfecto, ya, pero las conoce por redes. Claro, pero no podemos decir que eso sea sí, un para patrón ir de conducta de una sí, conducta solo- criminal. no, Paula, solo para ir escalando en los Sí, argumentos. Ya. ok. Las conoce a las 2 por redes. Sí, pero por distintos motivos. En el primer caso, por una cuestión de trabajo, de encargo, ¿no es cierto?, que El es un tatuaje. tatuaje. En el otro caso, abiertamente, ¿no es cierto?, por una cuestión de coqueteo, salida, interés, que es mutuo, ¿no es cierto?, Ya. sin ningún disimulo. Ya. Ok. Las 2 víctimas entre sí no se conocen. No. No se conocen. O sea, Hasta donde yo sé, hasta por lo donde usted menos sabe. no se conocen. ¿Las víctimas tienen algún grado? Pero la segunda denunciante, Sí. que temporalmente Es la es primera. el primer hecho, denuncia después de que la de ver- denuncia se hace por pública. supuesto, sí. Y eso no es menor, porque en un relato inoculado, en un relato, por ejemplo, en el que se buscan ciertos
igualdad o ciertas similitudes, ¿no es cierto? Obviamente que el conocer una situación previa, conocer de ciertos antecedentes, como sea que hayan salido públicamente, sean o no efectivos, por supuesto que tiene mucha relevancia. Ese relato puede estar inducido por haber es lo que usted está diciendo. De hecho, respecto del patrón de la supuesta inexistencia de una ganancia secundaria, yo la verdad, desde el punto de vista de nuestra teoría del caso, no lo comparto, digamos. No, nosotros tenemos una hipótesis respecto de cada una de ellas que se desarrollará o no dependiendo de la investigación, pero hacer una afirmación de que uno de los elementos que da cuenta de que el delito es real es que supuestamente no exista una ganancia secundaria es muy liviano, ¿no es cierto? Porque en la práctica, en cada una de las situaciones de ambas, ¿no es cierto?, sí hay factores, sí hay situaciones que uno podría entender o interpretar como una ganancia secundaria. ¿De qué tipo, la mayoría de la gente a lo mejor no sabe lo que es una ganancia secundaria. Una ganancia secundaria, ¿no es cierto?, es una motivación para hacer una denuncia que no sea efectiva, ¿no? O incluso siendo efectiva algún tipo de retribución a el hecho de hacer la denuncia. Paula, perdón, entonces, lo que el Ministerio Público dice es que esa ganancia no existe. Ya, lo que nosotros decimos, desde el punto de vista tan teórico como el de ellos, ¿no es cierto?, es que es perfectamente posible establecer alguna hipótesis, al menos, de ganancia secundaria. Me gustaría que profundizara un poco en eso para que no queden dudas al respecto de si se interpretó bien o mal lo que usted está diciendo. Usted dice que tiene una hipótesis y una teoría al respecto. Una o las dos víctimas que denuncian a Jorge Valdivia, ¿tendrían algún tipo de ganancia secundaria con haber hecho una denuncia no auténtica, no verídica o derechamente falsa? O sea, nosotros creemos que es posible hipotetizar, es posible pensar que esa ganancia secundaria podría existir, ¿no es cierto? Que ¿qué tipo de ganancia secundaria? Razones para que ellas hicieran estas denuncias y que no es una cuestión simplemente gratuita. ¿Y nos puede explicar cuáles serían esas hipotéticas ganancias secundarias? Mira, las vamos a desarrollar probablemente más en la investigación, pero no es indiferente, no es baladí, ¿no es cierto?, que en el caso de la primera denunciante hubiera la intervención de una expareja, ¿no es cierto?, muy celosa por esta intervención y otra expareja que es quien la motiva, ¿no es cierto?, a hacer la denuncia. Entonces, hay un cuadro que nosotros creemos que es perfectamente posible que en el marco de una investigación sea interpretado en ese sentido. No es necesario, Iván, tener o pensar en una ganancia que signifique un enriquecimiento, un incremento computacional. Exacto, sino que simplemente en una situación concreta, ¿qué es lo que podría hacer que tú denuncies una situación motivación que en realidad no hayas vivido, ¿no? Paula, el Ministerio Público da cuenta, y entiendo también que por horario hay situaciones que no vamos a poder profundizar, pero se lo voy a preguntar de manera genérica, da cuenta de lesiones. También hay algunas fotografías que se han circulado, y se ha verificado la veracidad de las mismas, que dan cuenta de lesiones que sí son atribuidas a... Perdona, ¿dijiste se ha verificado la veracidad? No, las fotografías que han circulado se ha señalado que son de las víctimas, no se han expuesto públicamente. ¿Ya? Y que dan... Yo no he visto que alguien la haya expuesto públicamente. No, es que lo preguntaba en el sentido de que dieran cuenta efectivamente de lesiones. Y el relato del Ministerio Público es que son lesiones atribuibles a un tipo de actividad sexual con fuerza, por decirlo de alguna manera. Sí. No sé si violencia sexual, pero lesiones atribuibles a actos sexuales con fuerza. Ajá. ¿Qué explicación tienen ustedes para eso y si eso es o no es verdad? Yo creo, de nuevo, que hay que distinguir ambos casos, ¿ya? En el primer caso, que denuncia inmediatamente el día siguiente, sí, ¿no es cierto? Hay una constatación de su estado general en términos de que se le puede realizar un toxicológico, sí, una alcoholemia, un análisis sexológico de lesiones, en fin. ¿Tiene lesiones? Tiene unos moretones, efectivamente, ¿no es cierto? Pero que, por lo menos, lo que nuestros expertos han analizado, nosotros estamos a la espera de que el Ministerio Público, lo hemos insistido durante larguísimo tiempo, nos entregue los originales de esas fotos, ¿no es cierto? Nosotros
creemos que son fotos que no están en un estado óptimo, pero aún así se trata ¿eso de significa fotos... que son como manipuladas, adulteradas? Mira, ¿En qué sentido no óptimo? no quiero para nada hipotetizar respecto de algo irregular. Son unas fotos que aparentemente por una cuestión de calidad de la imagen o qué sé yo, podrían estar distorsionadas, no estar en un estado real, pero no por ningún tipo de manipulación ni nada así. Por eso nosotros exigimos los originales para poder verificar las lesiones, como casi todo lo físico, ¿no es cierto?, puede tener una explicación científica. Perdón, eso es lo que nosotros queremos. Paula, No queremos que alguien que no es experto en la materia, ¿no es cierto?, lance al aire y diga, oh, mira, estas lesiones son de no sé qué, cuando en realidad no tienen ninguna característica para ello. ¿Perdón? ¿Esas fotografías que tiene el Ministerio Público no son coincidentes con el examen sexológico que usted dice que se le hizo a la primera víctima? Es que nosotros no tenemos los originales. Lo que sí hay una cierta disparidad en términos de cómo se describen en el informe sexológico y lo que aparece en las fotos, que es mucho más impresionante, es mucho más grande. Y eso creemos que no corresponde a la realidad, pero aún así lo relevante acá es el colorido, en fin, la forma en que... y creemos que son anteriores, pero es una cuestión a constatar, en todo caso. Y respecto de la segunda denunciante... Perdón, ¿las fotografías serían anteriores al encuentro con Jorge? No. Las eventuales lesiones. ¿Ya? Respecto de la segunda denunciante... Disculpe que le haga el punto de eso. ¿Y Jorge Valdivia reafirma eso? O sea, porque yo me imagino que si va a tener una relación sexual con una persona, habrá visto si la persona tiene lesiones, porque las fotografías usted las conoce, son lesiones bien evidentes, no son lesiones muy pequeñas. Entonces, Jorge Valdivia le ha dicho a usted, mire, tenía lesiones cuando yo estuve con ella antes de... Yo creo que las circunstancias en que se dio su encuentro no permitieron aquello. De hecho, es la propia denunciante la que en ningún momento las menciona, lo que también es bastante llamativo. O sea, ustedes sostienen que esas lesiones podrían estar presentes en la víctima antes del encuentro con Jorge Valdivia. No lo sabemos con certeza, pero eso es la parte teoría de la ustedes. investigación, ¿no es cierto? Así es. Por lo menos lo que tenemos como información hasta ahora es que por el colorido, por la forma en que aparecen, ¿no es cierto?, tienen una data anterior a su encuentro. ¿Y en la segunda denunciante? En el caso de la segunda denunciante hay varias circunstancias. La primera es que ese análisis, ese informe se hace 6 días después de los supuestos hechos, con lo que evidentemente resulta científica y fácticamente absolutamente imposible establecer que exista un vínculo consecuencial, ¿no es cierto?, un vínculo de causa-efecto entre lo que se pueda observar en el examen y lo que pudiera haber ocurrido con anterioridad, porque no hay ninguna investigación, no hay ningún examen que se haya realizado con esa lógica o con esa mirada. ¿Y no se puede establecer, perdón, con los antecedentes que hay, si las lesiones exhibidas en esas fotografías de la segunda denunciante, que cronológicamente es la primera víctima que lo denuncia, cuándo se producen las lesiones? ¿No se puede establecer eso? No está establecido desde el punto de vista médico-legal. No se puede decir, mire, esta es una lesión atribuible a una actividad sexual y que podría tener una data por el color, por no tengo idea, de X cantidad de días. Eso es lo que uno hubiera esperado. Ni en uno ni en otro caso tenemos algo de esa entidad. Y por lo tanto, lógicamente nosotros no sabemos qué es lo que ha ocurrido durante esos 6 días, ¿no es cierto? Es imposible hacer una conexión directa sin ningún tipo de duda o sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de alternativa respecto a aquello. Pero además, para que no nos perdamos tampoco en esto, nosotros tenemos que hay mucha falta de prolijidad en la forma en que se ha hecho, porque yo creo que ya a esta altura se ha mencionado, ¿no es cierto?, pero efectivamente, por ejemplo, una de las lesiones que aparece y que se destaca en la audiencia, ¿no es cierto?, y se marca por la PDI con un círculo rojo, esta es la lesión, se señala en un informe, en realidad es un tatuaje. Entonces, cuando tú tienes este nivel de situaciones, ¿no es cierto?, por supuesto que lo que uno que hace en definitiva es cuestionar. Y por lo demás, se habla por el Ministerio Público como de múltiples lesiones y que sería un factor común, ¿no es cierto?, en circunstancias que además, y eso también es relevante, en ningún momento ellos han planteado que haya existido alguna situación de fuerza, alguna situación violenta por parte de mi representado. Por lo tanto, las lesiones que las discutimos, ¿no es cierto?, pero además tampoco tienen
consonancia con la propia teoría del Ministerio Público. No, es incomprensible. ¿Por qué, Ellos perdón, han el ido y Ministerio venido en Público muchos asuntos, ¿Por qué dice que no son consonantes con la teoría del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público dice que lo que acá ocurrió es que mi representado habría abusado sexualmente, ¿no es cierto?, en ambos casos, aprovechándose violado, no es un abuso, es violación el caso. No, estoy hablando en genérico. Perfecto. No es figura legal, ya, perfecto. Sí, no. No habría cometido el delito de violación si quieres, pero estoy hablando en general de una conducta sexual, ¿no es cierto?, no consentida. Porque las denunciantes se encontraban en un estado que les impedía oponerse a una eventual agresión. Les impedía consentir, básicamente. Sí, pero la ley habla de privada de sentido o que el autor se aproveche de la incapacidad de oponerse a la agresión. Ninguna de las dos situaciones. El Ministerio Público lo ha situado más en el segundo escenario, ha sido bien vago en todo caso, pero más en la segunda hipótesis. Pero tampoco tiene entonces ninguna relación, como te digo, con una conducta, ni de hecho jamás lo ha mencionado, ¿no es cierto?, de violencia. No solo porque la propia denunciante, sobre todo me refiero a la segunda denunciante, porque la primera dice no recordar absolutamente nada, ¿no es cierto?, y por lo tanto no hay relato respecto. El Ministerio Público lo ha llenado con esta violación, pero en realidad no hay relato de lo que ocurrió, y no hay relato, perdón, desde bastante tiempo antes, desde el restaurante, según lo que dice la denunciante. En el caso de la segunda denunciante, ella tampoco, ella dice recordar todo lo que ocurrió, y sin embargo jamás habla de fuerza, de violencia ni nada así. Paula, antes que se nos vaya el tiempo, dentro de esta teoría que el Ministerio Público levanta contra Jorge Valdivia, señala este patrón de conducta, que ya lo describimos y usted ha ido, digamos, marcando los puntos de disentimiento naturalmente que tiene la defensa. Y en ese contexto... Perdona, no la defensa, también la judicatura. Sí, la judicatura ha coincidido con nosotros en términos de que no se ha declarado ni la culpabilidad ni la inocencia, a eso me refiero. Que Está bien, entonces debiéramos irnos a la inocencia, porque ese es el estado primigenio. Pero es que es importante, Iván, porque lo que los jueces han señalado es que esa disonancia que nosotros decimos que existe es adecuada, es correcta. Dentro de ese patrón que el Ministerio Público ha relatado, está el testimonio de la diputada Orsini, expareja de Jorge Valdivia, para supuestamente dar cuenta del estado de privación de conciencia de una de las víctimas por la cantidad de veces que se comunica con ella, mientras está teóricamente con una de las víctimas. ¿Qué papel juega ese relato? Bueno, lo hemos dicho en innumerables oportunidades y ayer no fue parte tampoco de las argumentaciones, no tenía ninguna relevancia, pero sí lo intentó uno de los querellantes y que fue además detenido justamente por el presidente de la sala, le dijo que no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Porque efectivamente se trata de antecedentes colaterales que dicen relación con la propia diputada y su eventual relación con la denunciante, ¿no es cierto? Los dichos que le haya señalado, con su interpretación de su relación con mi representado, pero no en relación a los delitos, ¿no es cierto? Y la interpretación de qué significarían estos mensajes. Nosotros, Iván, no hemos cuestionado en ningún momento que mi representado haya estado privado de sentido, con lo que evidentemente, y lo he dicho en otras oportunidades, para nosotros es completamente irrelevante que alguien que ha tenido un intercambio de mensajes diga que se encontraba efectivamente en un estado de conciencia. No lo hemos discutido, no necesitamos de ese elemento de corroboración. Y en todo lo demás se trata de un antecedente que yo lo entiendo, ¿no es cierto? Y el Ministerio Público le ha sacado el jugo a aquello, ¿no es cierto?, en este empeño de farandulizar completamente la causa, casi invariablemente ha tenido unos argumentos en sus alegatos en la Corte de Apelaciones, Corte de San Miguel, Corte Suprema, ¿no es cierto? Y luego ha salido hablando de este antecedente o los antecedentes de la diputada Orsini cuando no la ha mencionado nunca. Entonces, nosotros creemos, y me da la impresión de que el Ministerio Público coincide, ¿no es cierto?, que es irrelevante en términos de la posible acreditación del delito, que es por supuesto lo que en definitiva tiene que importar. El Ministerio Público tiene que aportar antecedentes que permitan confirmar la hipótesis, su teoría del caso, ¿no es cierto?, y las afirmaciones de la denunciante. Eso hasta ahora no ha ocurrido y yo estoy segura de que no va a ocurrir porque la evidencia que hay en la carpeta investigativa, que es la que ha convencido a los jueces
da cuenta efectivamente de aquello, ¿no es cierto?, de que se trató de relaciones consentidas, ¿no es cierto?, en donde, por lo tanto, no hay delitos de violación. Paula Vial, primero que nada le agradezco por venir a conversar con nosotros para contarnos más antecedentes, naturalmente, de este caso que ha sido tan mediático y que ha generado tanto interés y, por supuesto, vamos a estar en contacto. Muy gentil. A ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Igual, Iván, gracias.